saliera y me entendiera y entendiera mi necesidad. Pero me ha dicho que vaya al Jordán y me zambulla 7 veces. ¿Por qué no me manda a mi tierra? Allá hay ríos tan bonitos en los que puedo irme a zambullir las veces que sean. Naamán quería que las cosas salieran a su manera, quería hacer las cosas a su entendimiento, quería hacer las cosas a su capricho. Pero ¿sabe por qué? Es que su corazón estaba siendo engañado. Es que el diablo busca, hermanos, que nosotros no entendamos la voluntad de Dios. Busca tenernos cegados espiritualmente. Entre más cegados estemos, hermanos, seremos presa fácil para el enemigo. Pero sus criados lo hicieron entender, hermanos, y lo hicieron que se zambullera 7 veces en el Jordán. Y cuando él obedeció la palabra del profeta, dice, hermanos, que la 7ª vez aquel hombre salió limpio, su carne salió limpia, la lepra desapareció por el espíritu de obediencia a la palabra de Dios. Aquel espíritu de engaño salió, aquel espíritu de rebeldía salió, y aquel hombre recibió la iluminación del Espíritu Santo. Y dijo, ahora veo que no hay Dios en toda la tierra, sino en la tierra de los israelitas, en el pueblo judío. Dios tiene un pueblo, Dios tiene un ejército, y ese ejército es el pueblo hebreo. Gloria a Dios. Entonces entendió que el Dios de los judíos es el Dios de toda la tierra. Gloria al Señor, el que hizo los cielos y la tierra. Otro hombre llamado Balaam, un profeta de Dios que le gustaba el dinero, le gustaban los elogios, le gustaba el aprecio de la gente, le gustaban los presentes, los regalos. Y Balac, dice la escritura que le mandó un recado con unos hombres, porque Balac tenía temor del pueblo de Israel. Tenía temor de que el pueblo de Israel lo destruyera, poseyera sus tierras, fuera vencido por los israelitas, y le dice a Balaam, maldíceme a este pueblo que viene hacia esta dirección. Maldice al pueblo de Israel que viene poseyendo las tierras y viene destruyendo reyes y gobernadores. Y Dios, hermanos, Dios le dio el conocimiento a Balaam que no debía de maldecir lo que Dios había bendecido. Mas sin embargo, dice la escritura, hermanos, que a este hombre Balaam no le importó. Él estaba tan cegado, estaba tan engañado, hermano, que le pudo más la envidia, la arrogancia, el orgullo, el afán por el dinero. Dice, hermanos, que iba hacia aquel hombre, hacia el llamado, para maldecir al pueblo de Israel. Y dice que en el caminar, en su camino, le salió el ángel del Señor. De tal manera que aquella bestia donde iba Balaam no pudo pasar en el camino, porque la bestia sí estaba viendo al ángel y Balaam no podía verlo, y maldijo, golpeó Balaam a la bestia, hermano, de tal manera que la bestia empezó a hablar con aquel hombre, y aquel hombre no entendía, no descubría cómo es que esta bestia está hablando conmigo. Hasta que Dios le abrió los ojos para que viera al ángel, hermano, hermana. Pero déjame decirle, él pensaba, hermanos, que iba haciendo lo correcto, pero es que estaba engañado por
el afán del dinero, por el afán de los aplausos. Es necesario que pidamos a Dios que Dios nos revele nuestra verdadera condición, nuestra verdadera vida. Hermano, hermana, que el diablo no los tenga cercados, que el diablo no ponga, hermanos, cataratas espirituales en nuestros ojos. Y que podamos entender nuestra verdadera condición espiritual. Gloria a Dios. El Señor le envía este mensaje a la iglesia en la Odisea. El verso 15 le dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Es que el que está frío, no es que Dios lo quiera frío. No es que así esté bien el hombre frío, la mujer fría. Sino cuando estamos, hermanos, cuando estamos espiritualmente necesitados, cuando estamos en lo más bajo espiritualmente, reconocemos nuestra necesidad. Nos damos cuenta que necesitamos a Dios. Necesitamos que Dios es nuestro auxilio, que solamente Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, y acudimos humildemente al altar de Dios pidiendo misericordia y le decimos: Señor, si tú no haces la obra, me muero. Señor, si tú no me contestas, Señor, me muero. Dios mío, te pido perdón, te pido misericordia. Ayúdame, Señor. Auxíliame, Señor. Pero el que es tibio, él sigue creyendo que está bien. Sigue creyendo que todo lo sabe. Sigue creyendo, hermanos, que está en lo correcto. Sigue creyendo que no es necesario ser un fanático, que no es necesario tanto orar, no es necesario tanto leer la